rescatar algunos de los dichos, porque llegó Molay Maza Ontiveros, el historiador, analista y amigo de Sin Censura, para que nos ayude a desmenuzar a esta Premio Nobel de la Paz que está jugando, es mi opinión, a la guerra en Venezuela. María Corina Machado está pidiéndole a más países que se sumen a la coalición para que Maduro finalmente entienda. Y si no, que se deje venir con toda la fuerza Donald Trump, ¿no? Hay algunos legisladores republicanos que dicen sus días están contados como presidente o sus días vivo. Pregunta seria. Esta es la flamante Premio Nobel de la Paz 2025. En entrevista, escuche. Nosotros tenemos muchos años pidiéndole al mundo que asuma que nosotros no estamos enfrentando una dictadura más, que esto es una estructura criminal que ha entregado el territorio de Venezuela, nuestros recursos naturales, nuestras instituciones, a los peores enemigos de Occidente y de Estados Unidos. Estoy hablando de agentes del régimen ruso, iraní, chino, cubano, Hezbollah, Hamas, los carteles desde México, Colombia, Brasil, la guerrilla del ELN, de la FARC, todos libremente operando y en asociación con Nicolás Maduro y su régimen. Por lo tanto, como estructura criminal, se soporta en la entrada de esos flujos ilegales del narcotráfico, del oro de sangre, del contrabando de minerales, de seres humanos, de armas. Y hay que cortar esos flujos. Esa es la prioridad. Y hemos estado pidiendo que esto se hiciera desde hace muchos años, que se aplicara la ley internacional, que se hiciera pública toda la información que tienen tantas agencias y gobiernos sobre los negocios criminales de Maduro y todo su entorno. Finalmente, esto está ocurriendo. Lo que tenía que pasar. Como ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, es una coalición internacional donde participan países del Caribe, de América Latina, de Europa, y nosotros lo que le pedimos a los demás países que se sumen a esta coalición para que Maduro finalmente entienda y toda esta estructura criminal que el tiempo se acabó y que por su propio bien debe aceptar los términos de esta negociación. La pregunta es, ¿y si no, qué? Así la Premio Nobel de la Paz, por cierto, y del genocidio en Gaza, ¿así se posicionó también? Ah, no, a Netanyahu se le pedía apoyo para tumbar a Maduro en su momento. Bueno, déjenme saludar a Molay Maza Ontiveros, ya llegó, ya está listo para hablar sin censura. Molay, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Vicente? Un placer estar con ustedes para venir a saludar y a comentar estas infamias, ¿no? Es que se está subiendo el nivel de confrontación, se está subiendo el tono, el volumen entre Estados Unidos y Venezuela, y no sé si ya estamos en un callejón sin salida, Molay. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí está difícil, pero no es un callejón sin salida, por lo menos para los pueblos, ¿no? Para los pueblos hay salida, y la salida es la lucha, la organización, la movilización, el combate. Eh, Venezuela ha pasado por unas décadas difíciles a partir de la recuperación de su democracia, a partir de que el pueblo se involucra en la cuestión política y cambia de gobierno, elige su gobierno y elige el camino de la revolución bolivariana, ¿no? Y a partir de allí tuvo una serie de éxitos importantes, no sin tropiezos, en los intentos de golpe de Estado y de asesinato en contra de Hugo Chávez. Es posible incluso que uno de esos intentos haya tenido éxito con la muerte de Hugo Chávez. Hay quienes afirman que así fue. Y los intentos de asesinar a Nicolás Maduro y los intentos de golpe de Estado y de organización de las guarimbas y de la violencia y de la intervención permanente en contra de Venezuela, en contra de su proceso democrático, en contra de su proceso histórico, de su proceso revolucionario. La oposición no ha sabido ganar las voluntades del pueblo, no ha tenido ni un proyecto, ni un discurso, ni una oferta que logre construir una mayoría, y entonces acuden
a la vieja confiable del golpe de Estado financiado desde Estados Unidos. Pero ha sido tan fuerte la movilización y la organización del pueblo venezolano que tampoco ha funcionado. Entonces ahora acuden en esta nueva etapa, porque también estamos en una nueva etapa de desarrollo del capitalismo, del imperialismo y de la política colonial, ¿no? Ahora acuden a esta extrema violencia, a la violación de la legalidad internacional, a la violación de los derechos humanos, al desconocimiento abierto de la legalidad internacional y los derechos humanos, y esta oposición oportunista es una oposición oportunista y títere subordinada de manera cipaya a los intereses del gran capital estadounidense, ¿no? Y entonces, ¿qué buscan? Pues buscan la destrucción de su propio país con tal de hacer algún negocio jugoso que les permita quedar bien parados dentro del concierto de las oligarquías, a costillas de su pueblo, a costillas de los recursos naturales de Venezuela, pero del conjunto de América Latina, porque nunca antes en la historia, y esto es muy importante, ha habido una intervención militar directa en el continente, en el subcontinente, ¿no? Estados Unidos ha intervenido militarmente en Granada, ha intervenido y ocupado militarmente Panamá, ¿no? Pero no hay más, ¿no? Ha intervenido todavía a finales del siglo XIX, metió tropas en Nicaragua, ¿no? México es la peor de esas experiencias porque nos volaron la mitad del territorio a mediados del siglo XIX, ¿no? Pero fuera de eso, las experiencias de Estados Unidos no han sido buenas, ¿no? Empezando por Bahía de Cochinos, ¿no? En Playa Girón, allá en Cuba, ¿no? Y ahora en esta nueva etapa de violencia, ¿no? De imperialismo, de brutalidad, ¿no? De locura, porque además hay que ver que Donald Trump ciertamente es una persona que no está cuerda, es una persona muy inestable, es una persona que no mide consecuencias, es un hombre muy ignorante y la ignorancia es atrevida, ¿no? Es una persona ignorante que no le importa las consecuencias que puedan tener sus actos en función de imponer lo que él cree que es la verdad absoluta de que los seres humanos solo son los hombres ricos, heterosexuales y blancos, y que los demás son escoria o somos, ¿no? Incluidas mujeres, niños y ancianos, ¿no? Y todas las racialidades subalternas, ¿no? Bueno, pues este demente, este ser demente, está subido en un aparato de poder inconmensurable, ¿no? Que ha experimentado una forma de violencia extrema en Palestina, en Gaza, utilizando el potencial militar que se le ha obsequiado a Benjamín Netanyahu. Y entonces el genocidio en Palestina y la impunidad del genocidio en Palestina y la continuidad del genocidio en Palestina y la complicidad de las élites políticas y económicas globales con ese genocidio es lo que le abre la puerta a la posibilidad de la intervención continental en América Latina a la fuerza militar norteamericana, ¿no? Por lo menos en términos discursivos, ¿no? El premio Nobel de la Guerra para esta señora perversa forma parte de esa narrativa, lo analizábamos la semana pasada, ¿no? Y el asesinato ya de 5 o 6 barcazas, ¿no? El asesinato de más o menos 27 personas en estas 5 o 6 barcazas, ya no me quedó muy claro el número último, que han eliminado sin pruebas, sin procesos de investigación, ¿no? Donde ahora sabemos, unos de la lancha, de la cuarta lancha que destruyeron eran pescadores colombianos, y sabemos ahora de que por lo menos 2 de la última eran ciudadanos trinitenses, ¿no? Uno de 26 y uno de 29 años, y eran pescadores. Y las familias de estos hombres en Trinidad y Tobago ya están reclamando al gobierno norteamericano que dé cuentas de por qué asesinó a estos jóvenes pescadores junto con otras 6 personas, ¿no? Para hablar de los últimos crímenes de guerra que ha cometido ya la administración de Donald Trump en las costas del Caribe, y que es un doble juego, es el juego de generar un ambiente de terror. Esto es el verdadero terrorismo, por cierto, generar un ambiente de terror a partir de todo lo que han demostrado que pueden hacer en Gaza, en Palestina,
y demostrar que pueden asesinar ciudadanos inocentes en las costas del Caribe y que también pueden salir con la impunidad, ¿no? Entonces generan un ambiente de miedo, un ambiente de terror, y pretenden que con 2 o 3 misiles que puedan lanzar al interior de Venezuela puedan generar un ambiente de terror tal que causen la caída de lo que ellos creen es un régimen débil. Yo creo que se equivocan. Yo creo que no les va a funcionar eh, para derrocar a Maduro, y van a necesitar lo que ya han declarado que están haciendo, que es intervenir internamente con la CIA, ¿no? A partir de la CIA y a partir de grupos de golpismo, ¿no? Tratar de asesinar a Maduro, tratar de derrocar el régimen de Maduro. Sin embargo, lo que no están considerando es que la revolución bolivariana va mucho más allá de la figura de Nicolás Maduro, va mucho más allá del Partido Socialista de Venezuela, va mucho más allá del aparato de Estado, ¿no? Hay movimientos sociales, movimientos populares, movimientos obreros que están articulados al proceso de transformación y que no van a permitir que caiga fácilmente el régimen, ¿no? Entonces, más bien, la crisis que pueden generar es una crisis de largo alcance, que pues, va a traer regional, ¿no? Y sí, regional. va a traer un empantanamiento en Venezuela, ¿no? En el peor de los casos que les llegue a funcionar esto, yo confío en que la revolución bolivariana saldrá bien parada de esta situación, porque, bueno, por muchas cosas, pero en primera instancia decir esto, o sea, si llega a funcionar, que derroquen de alguna manera o que logren impactar en el proceso revolucionario y en el gobierno de Maduro, entrarían en un empantanamiento donde ni siquiera la oposición que cree que se posicionaría rápidamente para poner control, ¿no? Porque dice María Corina Machado que ya tiene medidos los primeros 100 días después del golpe, ¿no? Lo que tiene que hacer los primeros 100 días para poner orden. Incluso dice que ya sabe a quiénes asesinar, ¿no? Dice ya a quiénes va a neutralizar con el ejército de Estados Unidos para poner todo bajo control, ¿no? Es decir, pues, ¿qué quiere decir esto? Asesinar a toda la cúpula, asesinar a todos los intelectuales, asesinar a todos los científicos, asesinar a los académicos, que es lo que han intentado hacer en Irán, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho en Palestina? Ciertamente, ¿no? Asesinar a las élites cultas, a los intelectuales, a los cuadros políticos, ¿no? Y que con eso ellos ya van a poner el orden en 100 días. No cuentan con que los pueblos salen a la calle, los pueblos luchan, los pueblos defienden sus procesos revolucionarios, ¿no? El proceso de la revolución bolivariana hay que entenderlo en su complejidad, un poco como si desde México pensáramos el obradorismo, ¿no? Y imagínate a alguien que crea que el obradorismo está representado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y fuera de ahí no hay más, o que el movimiento de regeneración nacional representa la totalidad del obradorismo, pues sería un error, ¿no? Sería un error de análisis absoluto. El obradorismo es un movimiento interclasista, pluricultural, pluriclasista, súper complejo, que abarca a millones de personas en todo el país. Algunas más organizadas, otras menos organizadas, algunas simpatizan con Morena y otras no, ¿no? Y la simpatía por el gobierno de Claudia Sheinbaum va más allá del obradorismo, incluso por los índices de popularidad que tiene ahora, ¿no? Y el otro ejemplo es el ejemplo peronista de Argentina, ¿no? Y lo mismo, pensar que el peronismo es Juan Domingo Perón y Eva Perón, o el Partido Justicialista, es no entender el fenómeno del peronismo, que es un fenómeno pluriclasista, un fenómeno intergeneracional, un fenómeno mucho más complejo. Ciertamente ahorita pasa por una crisis, pero sociológicamente se explica entendiendo una complejidad y un abigarramiento de posiciones político-ideológicas que amalgaman un proceso político, social y cultural mucho más complejo que no se explica con sus gobiernos y con sus representantes políticos, ¿no? Lo mismo pasa con la revolución bolivariana, no la van a derrotar quitando a Maduro, si es que logran quitar a Maduro, ¿no? Luego, si entran en una situación, yo no creo que eso suceda, pero si entraran a tierra tropas estadounidenses, yo creo que no salen, ¿no? Venezuela no es Granada, Venezuela no es Panamá, y menos en este momento que tiene una fuerte alianza estratégica con países como China, con países como Rusia, y donde hay fuertes inversiones chinas y rusas en infraestructura y en empresas venezolanas, ¿no? Y luego el otro elemento
que hace que sea más sólida la defensa de la revolución bolivariana es el llamado a un gran acuerdo nacional por la defensa de la patria, a donde han ingresado los medios de comunicación. Imagínate tú, Vicente, que hiciéramos un gran pacto nacional por la defensa de México frente a Trump y que se incorporaran TV Azteca y Televisa a ese pacto, ¿no? Y que parte del pacto fuera decir la verdad, ¿no? Y combatir todo tipo de intervencionismo, ¿no? Pues ese escenario que es impensable en nuestro país por el cipallismo y la traición a la patria que han demostrado los prianistas y los funcionarios de las televisoras, pues se está dando en Venezuela, se está dando en Venezuela, ¿no? Están haciendo un gran pacto nacional con empresarios opositores, con medios de comunicación opositores, con organizaciones y partidos opositoras, ¿no? Que no apoyan la revolución bolivariana, pero no desean una intervención militar en su país de una fuerza extranjera, ¿no? Entonces, María Corina Machado no tiene base social y tampoco tiene base política que le permita justificar que ella pueda poner orden o pueda gobernar, ¿no? Porque no es popular su idea de destruir Venezuela para luego regalársela a los gringos, porque eso Pero es el no, plan. Ajá. pero no sería extraño, ¿no? En Bolivia ocurrió con Yanine Áñez, en Perú ocurrió con Dina Boluarte. Por cierto, en Perú están viendo cómo destituir al recién nombrado Claro, presidente. O sea, es una locura, ¿no? es una locura, pero justo lo que está, el panorama que estamos viendo, y qué bueno que lo traes a colación, porque justo de eso va, ¿no? Ni México, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Perú, ni El Salvador se cuecen aparte, ¿no? Somos parte de una patria grande, le decía Simón Bolívar, ¿no? Nuestra América, le decía José Martí, cuando el debate entra, el debate era entre si Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica, ¿no? Pues José Martí decía, lo hispanoamericano y lo iberoamericano es una idea de España y lo latinoamericano es una idea de Francia. La idea nuestra tiene que ser una idea latina, una idea americana original. Entonces decía nuestra América, ¿no? Entonces lo nuestro americano nos implica a todos los países, desde el río Colorado hasta la Patagonia, ¿no? Y si me presionan un poquito desde más arriba, porque esa parte que los gringos se agandallaron, pues sigue siendo muy, muy mexicana en términos culturales, sociales, demográficos, ¿no? Y entonces el proyecto imperial es sacar los recursos naturales y explotar la fuerza de trabajo, incluso aniquilar los pueblos que tengan que ser aniquilados en el cono sur de América Latina, ¿no? Y ese es el modelo que está echado a andar, ¿no? Quitarnos el petróleo, quitarnos el agua, quitarnos las maderas, quitarnos las tierras raras, ¿no? Ahora que China está también respondiendo a la agresión económica norteamericana, China pues también está poniendo reglas, ¿no? Tú me subes el 100% de aranceles, pues yo te digo que ya no te voy a regalar las tierras raras, ¿no? Entonces, bueno, el imperio tiene sus problemas también. El plan de neocolonización de América Latina está echado a andar y puede empezar en Venezuela, pero van por Argentina, ya tienen el gobierno de Javier Milei, hoy es abiertamente un gobierno de ocupación norteamericano, ¿no? Y la democracia está en disputa, ¿no? Los estados nacionales latinoamericanos durante el siglo XXI han estado en disputa, porque hay la emergencia de movimientos nacional populares con capacidad de gobernar y de ganar procesos electorales para gobernar, ¿no? Y la resistencia de las oligarquías ancladas a los intereses del imperialismo norteamericano que pretenden evitar que los pueblos se gobiernen a sí mismos, ¿no? Y hoy en día, además de que esos estados nacionales están en disputa, los procesos democráticos para permitir de manera pacífica y diplomática, política, racional, disputar el poder, disputar el gobierno, las reglas de la democracia están en disputa y las está disputando el imperialismo gringo tratando de imponer sus gobiernos o imponiendo sus gobiernos vía golpes de Estado, ¿no? Entonces, la crisis en Perú es muy interesante porque justamente es una crisis creada a partir de un golpe de Estado en contra de un gobierno electo por su pueblo, que es el profesor Pedro Castillo, ¿no? La semana pasada comentábamos cómo este cambio, quitan el gobierno a Dina Balearte, ¿no? Dejando encuerados a todos los que le fueron a pedir chichi
ahí para que declararan presidenta non grata a nuestra presidenta, ¿no? Y bueno, pues la que nos declaró nuestra presidenta, persona non grata, pues ya no es non grata para su propio pueblo, ¿no? Siempre lo fue, pero ahora está más claro, y en Oye, ridículo quedan los prianistas que fueron allá. Pero este tipo no, nuevo, José Geri, no es diferente. Perdón, sí. te decía, y, no, y en México no estamos alejados también de las presiones que muchas veces ni cuenta nos damos, pero hay ocasiones en las que se descara la situación desde Estados Unidos. Perdón que te ponga también esto sobre la mesa, Molay, porque ya un republicano, por cierto, uno de los promotores de María Corina Machado para el premio Nobel, Carlos Jiménez, lo mencionaba creo que ayer, este republicano dice, si México sigue colaborando con Venezuela y Cuba, será tratado igual que los parias que está amparando. Pues a mí me parece como una advertencia que obviamente se tendrá que eh, evaluar de quién viene, pero esta idea de nosotros mandamos y ustedes obedecen y que no es poca cosa lo que estás mencionando, porque además tiene el caso de Ecuador con un personaje tapete. Tienen el caso de Milei que le vendió el alma al diablo. Tienen, o sea, hay muchas cosas muy interesantes, apasionantes, diría yo, para el análisis, Molay. Sí, digamos, en términos clásicos, ¿no? Diríamos que es una agudización de la lucha de clases, los que estamos viendo en Argentina, en Ecuador, en Perú, ¿no? Y no porque otros estados y países no estén también en una dinámica de agudización de lucha, pero hay vertientes, digamos, por ejemplo, en Colombia, Petro ha sido muy firme, muy contundente, tiene una fuerte base social que está vinculada a movimientos sociales y populares, pero el gobierno de Petro no hubiera sido posible sin el gran paro cívico nacional que se dio incluso durante pandemia allá en Colombia, que articuló movimientos nacionales, movimientos locales, regionales, indígenas, de las negritudes, ¿no? De los afrodescendientes, de las feministas, movimientos obreros, ¿no? Sectores exguerrilleros, ¿no? Y luego buscaron una salida política y encontraron la salida de la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez, y ahora están trabajando por la renovación, están trabajando por las candidaturas que pueden ser las que puedan suplir, no me gusta la palabra, que puedan tomar el relevo, ¿no? Para continuar el proceso de cambio. Esa es la disputa que hay allá en estos momentos, ¿no? Por supuesto que eso también lo quiere intervenir Trump, y por supuesto que la amenaza en el Caribe también interviene en este proceso, ¿no? En Chile también están caminando hacia un proceso electoral ahora en noviembre, y Janet Jara puede ser una opción más a la izquierda que Boric y que pueda continuar el proceso que se quedó suspendido de la constituyente y del gobierno de Boric, continuarlo y llevarlo más hacia lo nacional popular y hacia la redistribución de la riqueza y los derechos sociales y laborales y la ampliación de la democracia. Pero esto no hubiera pasado de no ser por el gran movimiento del Octubre Rojo, que le llaman ellos, que empezó en el 2019, ¿no? Y que se apagó un poco con la pandemia, pero que logró ganar gobierno con Boric, ¿no? Entonces son procesos sociales de movilización, de activación, de unidad nacional en la lucha callejera, y luego articulación con propuestas políticas que puedan disputar gobierno. Lo que hubo en Chile y va a continuar con Janet Jara. Yo espero que el pueblo de Chile apoye la opción de Jara, ¿no? Pero en Colombia con Petro, y estamos viendo ese proceso de descomposición y de agudización de la lucha en Ecuador, ¿no? Un gobierno de Daniel Noboa totalmente ilegítimo, totalmente puesto bajo la picota, ¿no? Hay paro nacional en Ecuador en este momento. Los medios masivos de comunicación de la derecha, instrumentales de la reacción, han salido a decir que ya no hay paro, que ya se logró un acuerdo, pero eso es totalmente falso. La gente está en la calle, el gobierno anda a salto de mata, ¿no? Hoy en día no existe una capital de Ecuador, porque los poderes de Ecuador han sido disueltos en los hechos en Quito, ¿no? Pero dice Daniel Noboa, el Estado soy yo, así que a donde yo vaya, yo soy el gobierno, saltándose las instituciones, ¿no?
Ha intentado, por ejemplo, en días pasados, hace 3, 4 días, se puso un coche bomba, ¿no? Allá al lado de uno de sus negocios, de una de sus empresas allá en Guayaquil, ¿no? En una de sus plazas comerciales, porque son dueños de Guayaquil, los Novoa, ¿no? En una de sus plazas comerciales volaron un coche bomba y intentaron instrumentarlo como si fuera el terrorismo de izquierda, ya sabes, que dice Donald Trump, ¿no? Y para presionar más e imponer más la represión y la persecución, y creen que con eso van a apagar la voluntad del pueblo que quiere luchar, porque no nada más porque les aumentó la gasolina, que es el detonante de esta movilización, sino porque no hay democracia, porque es un gobierno fraudulento, porque ha habido represión, porque apoya a los cárteles del narco, ¿no? Y el pueblo es el que tiene hoy la sartén por el mango, y eso habría que ver cómo se articula con propuestas políticas que puedan disputar procesos electorales o adelantar procesos electorales. Y en Perú un poco similar, la gente está en la calle, la gente no acepta que le impongan a otro miembro de la oligarquía. La semana pasada yo les decía a ustedes, sí, quitan a esta Dina Balearte, pero ponen a uno de los oligarcas, ¿no? Para quitarse a la India de encima, pero seguir el proceso oligárquico de control transnacional de un Estado que también exige su liberación. Y nada Déjame más preguntar. apuntar estos 3 elementos, nada más, Vicente. Los que son probados narcogobiernos son el de Perú, el de Ecuador y el de Argentina. Y son aliados de Donald Trump. Y déjame preguntarte, porque estás hablando de movimientos sociales. Hemos visto estas manifestaciones en Bolivia, en donde hubo muertos por cuando se levanta la gente de abajo, la gente de a pie. Estás hablando del caso de Ecuador, que están intentando reprimir a quienes se levantan. ¿Cómo entender que mañana, a lo largo y ancho de Estados Unidos, la gente, la gente también sale a marchar? Saldrán Claro. en esta marcha multitudinaria. La primera fue impresionante, del No Kings, que lleva, Exacto. creo, el mismo mensaje, pero no sé si lo entiendas de la misma manera como movimiento social, de aquí no hay reyes, de aquí no hay, de aquí no estamos en una monarquía, de aquí no hay un hombre que solo sus chicharrones truenan, por ponerlo en mis términos, Molay. ¿Cómo ves esto del No Kings en este marco de lo que nos estás analizando? Para cerrar. Sí, no, yo creo que está muy bien. O sea, toda movilización de los pueblos que, que apunta hacia la democracia, hacia la república, hacia los derechos, hacia las libertades, ¿no? Son muy positivas, ¿no? Y es con lo que yo iba a cerrar justamente esta parte, ¿no? O sea, se puede observar cómo se articula el pulpo imperialista en América Latina, amenazando a Venezuela, controlando a Ecuador, controlando a Perú, controlando entre comillas, porque eso se está desbordando, controlando y amenazando a Argentina, ¿no? A los argentinos les han puesto un fusil sobre la 100, ¿no? O votas por mi ley o no les damos recursos para que no haya un corralito, ¿no? Entonces ahí el bloque peronista y la izquierda del Frente Obrero tienen que buscar cómo responden a esa amenaza, dándole confianza al pueblo de que la salida es votar contra Milei en las elecciones de ahora de octubre, ¿no? No importa que no nos den los 40,000 millones de dólares gringos, que por cierto sería vender a la patria, sino lo que importa es quitar a estos anarcofascistas del gobierno, ¿no? Pero estas crisis que vemos internas, ¿no? Las crisis internas en Argentina, en Ecuador, en Perú, que empobrecen al pueblo, violan derechos humanos, destruyen la democracia y obligan a la movilización popular y a la organización combativa de las masas, también está pasando en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Desde el ascenso de Donald Trump, no hemos visto otra cosa en Estados Unidos si no es la conculcación de las libertades democráticas y de los derechos humanos, ¿no? Ha habido un proceso muy acelerado de descomposición del Estado norteamericano. En este momento el Estado está cerrado, ¿no? Ni siquiera tienen recursos para pagar a las tropas que tienen apostadas en el Caribe. Están buscando qué empresario, magnánimo empresario,
del armamentismo, les paga los salarios a los soldados que están allí, porque el Estado no puede hacerlo, porque está cerrado, porque no encuentran los acuerdos con los demócratas para echar a andar el funcionamiento del Estado. Al mismo tiempo militarizan las calles, persiguen racializada y criminalizadamente a los trabajadores, a los migrantes, ¿no? Generan un ambiente de desconfianza, un ambiente de exaltación de los discursos de odio, pero también de choque de choque, de ruptura, de destrucción interna de instituciones como el ejército, ¿no? O sea, ver a Donald Trump ir a insultar a los mandos militares, e insultar a los soldados en su cara, pues eso tiene que tener consecuencias, ¿no? Eh, el, 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 el jefe del Comando Sur acaba de renunciar, ¿no? El jefe del Comando Se va Sur, el que 12 de es, diciembre. claro, ¿por qué? Porque no está seguro de que lo que están haciendo en el Caribe sea legal y sabe que a largo plazo eso va a tener consecuencias, ¿no? Ciertamente hay una crisis interna del gobierno de Trump, del Estado norteamericano, y la única salida, pues, es la salida popular, ¿no? Que tiene sus fuerzas políticas, por ejemplo, las candidaturas de Mandani, o la candidatura también de una Elena de origen mexicano de Jalapa, Veracruz, que acaba de ganar el gobierno en Nueva Orleans, ¿no? Demócrata. Entonces, hay cuadros Periodista, por políticos, cierto. periodista además, que cubrió ella los huracanes de Nueva Orleans, de Katrina, ¿no? Debieron ser de sus primeras piezas porque es una compañera muy joven. Entonces, bueno, hay alternativas políticas y hay la movilización popular, que es lo central. La movilización de No Kings es centralísima porque es una consigna que aglutina diferentes sectores, diferentes demandas, diferentes generaciones, diferentes clases, ¿no? En una consigna republicana. No King quiere decir no autoritarismo, no dictadura unipersonal. Lo que se quiere son instituciones republicanas, no en el sentido del Partido Republicano, ¿no? Sino en el sentido fuerte de lo republicano. La palabra república era una palabra que se usaba antes como para hablar de democracia, ¿no? En su acepción más fuerte, república es un régimen político donde no hay ni privilegiados ni abandonados, sino hay igualdad, ¿no? Y para que exista eso no puede haber una casta divina que se crea superior a las demás, ni una etnia divina que se crea superior a las demás. La república es un régimen de igualdad, ¿no? Y entonces no puede haber monarquías, no puede haber dictaduras, ¿no? La república es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, la democracia le decimos ahora, y esa consigna no king, pues es eso, ¿no? Los Estados Unidos de izquierda, de derecha, de centro, cristianos, católicos, evangélicos, muchos estadounidenses están de acuerdo en que no votaron, incluso los que votaron por Trump, muchos saben que no votaron por un monarca, votaron por un presidente que se debe a instituciones políticas, que nos pueden gustar más o menos, pero que allí están instituciones políticas que tienen una constitución y que debe ser respetada, ¿no? Y una de las primeras cosas que ha hecho Donald Trump precisamente ha sido faltarle al respeto a esas instituciones y faltarle al respeto incluso a tradiciones más o menos democráticas estadounidenses que le ponían cierto límite al poder de un mandatario para ejercer una política unipersonal, dictatorial y conculcadora de derechos al interior de Estados Unidos, ¿no? Hacia afuera Estados Unidos ha sido permanentemente un monstruo que destruye todo lo que toca, pero hacia adentro había un cierto pacto social que permitía un ambiente de libertades y de oportunidades, por lo menos para las clases medias y para arriba, ¿no? Ahora él, pues llegando Trump, racializando a la clase trabajadora, persiguiendo a los migrantes, desapareciendo la libertad de prensa, la libertad de opinión, ¿no? Los periodistas acaban de abandonar el Pentágono porque les han puesto una serie de reglas que no pueden ser toleradas. Entonces, una forma de protesta en estos momentos de los periodistas que cubrían el Pentágono, pues es abandonar sus oficinas y abandonar la nota del Pentágono, porque no les van a permitir hablar, no les van a permitir investigar. Hay una serie de pautas de lo que se puede y no se puede decir. Trump mismo ha dicho de su propia voz que no va a haber más libertad de prensa, ¿no? Porque ponen a criticar al gobierno y esto es intolerable, ¿no?
Y pues eso es, ¿no? O sea, la crisis norteamericana creo que también es uno de los elementos a considerar para observar que no es tan fácil que se aventuren en una, este, en una carrera militarista en Venezuela y en América Latina. No tienen los recursos para hacerlo, pero no tienen, yo siento, no tienen las bases políticas internas suficientes como para aventarse a una aventura así. ¿Cuál es el problema? Pues que al frente de todo esto está un hombre que no mide consecuencias, que no le importa la vida humana, que no le importa la vida natural, es un psicópata, un megalómano, un inestable, y por eso nos podemos esperar cualquier cosa. Pero pues eso, la esperanza está en la movilización de los pueblos y en los liderazgos políticos que puedan dirigir esa movilización hacia una victoria contundente, tal vez en 3 años, tal vez antes, ¿no? Veremos qué es lo que va sucediendo. Pues vamos a esperar a ver cómo responde Donald Trump y su gobierno ante la movilización del No Kings de mañana a lo largo y ancho de Estados Unidos. Por lo pronto, mi querido Molay Maza Ontiveros, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia que tanto disfruta, por qué no decirlo, aprecia estos análisis que nos presentas aquí en Sin Censura, para que te sigan en tus redes, en tus trincheras, por favor, Molay? Pues muchas gracias. Yo estoy en redes, en Facebook, Molay Maza, en X, Molay-Maza, en esto, ¿cómo se llama? TikTok, Molay otra vez, y en Trends, Molay también, y en donde más, en Instagram, Molay Maza, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Y pues la trabajación que hacemos ahí en la 4TV, pueden checarla también. Estamos trabajando un formato que se llama Demosicratos, donde justo analizamos estas situaciones a la luz de el protagonismo que debe tener el soberano, que es los pueblos, la gente, las multitudes, las mayorías, los trabajadores, los pueblos originarios, el demos que ejerce el Kratos para generar una sociedad justa y libre. Y pues ahí estamos, Demos y Kratos, búsquenlo en la 4TV, y las entrevistas que hacemos en Como Pez en el Agua también en la 4TV. Y pues el espacio es aquí con ustedes, mi queridísimo Vicente. Acá es donde damos la voz, damos nuestra opinión desde la perspectiva que podemos nosotros aportar a la conciencia de nuestro pueblo. Y pues siempre Con muy agradecido porque me convoquen. con y sin experimentos sociales. Mi querido No, Molay, no, no. te Sin mando un pinches, abrazo. sin pinches experimentos pendejos. Yo Un estoy abrazo. totalmente de acuerdo con tu crítica al respecto de esa mamada que hicieron estos chavos. Bueno, que quede, nomás estoy tratando de... Ay, Vicente, pero no te aguantas. Te mando un abrazo, No, está Molay bien, ¿eh? Maza. ¿Eh? Está bien, es un buen tema. Si a mí me invitan a opinar de eso, también de eso les platico, porque es un buen tema, sí, sí, sí. Bueno, Pero pues la crítica que están haciendo ustedes de que esas cosas no se vale hacerlas, yo creo que es correcta. mira, vamos a retomarlo en una mesa. Si se anima Poncho, si se anima Meme, y ahí sí nos soltamos la greña. A la panista no la voy a invitar, con mucho respeto lo digo, eh, pero bueno, ya te invitaré, Molay Maza Ontiveros. Denle, Ve- denle, denle. Venga, Más respeto para el soberano, más claro respeto que para el sí. soberano. Un abrazo, Molay Maza Ontiveros, historiador, analista y gran amigo de este espacio libre como el viento, hablando sin censura.